Fichas de aprendizaje de comunicación, quinto de secundaria. Ficha 1, texto 1. ¿Cómo difundimos una infografía utilizando las redes sociales? Situación significativa. Lucía está próxima a terminar su carrera universitaria y guarda muchas expectativas sobre cómo se desarrollará profesionalmente. Ella es consciente de que como ciudadana tendrá que participar en un sistema democrático en el cual debe primar el cumplimiento de los derechos fundamentales de cada individuo, como la educación, la salud, el trabajo, etc. Lucía ha notado que a las personas jóvenes siempre se les exhorta a ser agentes de cambio social, pero pese a ello, no suelen ser tomadas en cuenta en la sociedad. ¿Cómo podemos ayudar a Lucía a reflexionar sobre su participación en un sistema democrático? Para ello, te invitamos a que junto con tus compañeros lean un artículo de opinión y 2 infografías que los ayudarán a reflexionar y orientar a Lucía en su participación en un sistema democrático. Asimismo, te proponemos elaborar una infografía y publicarla mediante un video de corta duración, un reel, en una red social o presentarla a través de una exposición en clase. Texto 1. Responde desde tu experiencia. Observa las características que presenta el texto Jóvenes y Democracia, Participación Política. Mira las ilustraciones e identifica datos como nombres de instituciones, cifras estadísticas, siglas, años, palabras en negrita, autoría del texto, entre otros. Luego de haber observado e identificado aspectos resaltantes en el texto, te invitamos a responder algunas de las preguntas en tu cuaderno. Y como siempre les digo, estas respuestas que doy no las deben de copiar tal cual en su cuaderno, sino deben tomarlas como una base para ustedes formular su propia respuesta de acuerdo a la opinión que tienen cada uno de ustedes. Estas respuestas son solo para darles una noción de lo que pueden responder. Bien, empezamos. ¿Qué aspectos identificaste a primera vista? ¿Por qué? Hay imágenes, textos resaltados y también datos estadísticos. ¿A quién crees que va dirigido? A estudiantes próximos a terminar el colegio, a jóvenes que ya van a comenzar a votar en elecciones o también a jóvenes que están estudiando o alguna carrera técnica o universitaria. ¿Cuál crees que sea su propósito? Informativo. Y quiere invitar a votar a los jóvenes. D. ¿Cómo puede orientar a Lucía? Demostrarle que los jóvenes participan activamente en las elecciones. Ahora, texto 1. Jóvenes y democracia, participación política. Para entender el rol que la juventud peruana juega en el escenario político, es necesario, primero, definir a este grupo social. El Estado peruano categoriza a los jóvenes como los ciudadanos en el rango de edad entre los 15 y los 29 años. Este es un dato del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Según la información del último censo, en el 2017, alrededor de 8.5 millones de peruanos son jóvenes, más de una cuarta parte de la población. ¿Por qué es relevante esta categoría para la participación política? Un grupo tan heterogéneo y amplio que atraviesa diferenciaciones de clase social, de género y territorio, puede tener intereses comunes y una agenda que defender. Recordemos la importancia de la representación en los sistemas democráticos. Se necesita de representantes que para los distintos intereses de los millones de ciudadanos sean defendidos en la arena pública. Los principios de igualdad política y de diversidad en el centro de poder buscan asegurar que ninguna minoría se vea excluida en las decisiones políticas. Sin embargo, no solo se debe permitir la representación, sino asegurar que, en la medida de lo posible, todo grupo esté debidamente representado. La exclusión de los jóvenes de la clase política generaría potencialmente un déficit democrático. Antes de evaluar la participación política juvenil, debemos entender qué es lo que une a este grupo tan amplio y qué demandas e intereses pueden estar quedando fuera del sistema político en una eventual exclusión de los mismos. En el Perú, estos problemas no son ajenos a la comunidad juvenil. Por poner unos ejemplos, la Cámara de Comercio de Lima estima que al 2017 casi 1,5 millones de jóvenes peruanos ni estudian ni trabajan, número que se incrementó con respecto al año anterior. En esa línea, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, afirma que esta es una de las principales razones por las que los jóvenes migran fuera del país.
Por otro lado, la OMS ubica al suicidio como la cuarta causa de muerte en adolescentes y jóvenes en el Perú y reporta también tasas de embarazo adolescente por encima del promedio mundial. Si bien existen políticas públicas y planes de acción que buscan enfrentar dichos problemas, estas surgen de instituciones estatales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIMP, la Secretaría Nacional de la Juventud, SENAJU, y la Defensoría del Pueblo, y no necesariamente de políticos jóvenes que defiendan sus propios intereses y representen a su grupo social. La OMPE reporta que la participación electoral juvenil muestra niveles particulares de ausentismo con relación al resto del padrón electoral. Si en las elecciones generales del 2006 más del 89% de jóvenes del padrón participó en las elecciones, este número disminuyó a 79.9% en las elecciones generales del 2016. Siguiendo esta tendencia, en las elecciones parlamentarias extraordinarias del 2020, solamente el 72% de jóvenes participaron como electores. En todos los casos, la disminución representa una caída más pronunciada que la participación de la población general. Esta participación electoral, que constituye parte importante de la iniciación en el proceso de formación de la identidad ciudadana, sugiere que existen problemas no resueltos en cuanto a la percepción juvenil de la democracia y la política. En las elecciones generales 2016, solo hubo 142 candidatos jóvenes al Congreso, representando al 6.33% de un total de 2.242 candidatos. De estos, únicamente 2 fueron electos. En las últimas elecciones, las elecciones congresales extraordinarias 2020, 210 candidatos menores a 30 postularon, de un total de 2.338 a nivel nacional, representando el 8.5% de candidatos. Sin embargo, nuevamente solo 3 fueron electos. Considerando que el padrón electoral se conforma por un 30% de jóvenes, esta disparidad de cifras es alarmante. Es así como, a pesar de los intentos por su incorporación, los jóvenes continúan siendo relegados a espacios políticos de poca visibilidad y acceden a cargos con poca capacidad para la toma de decisiones. Estos límites a sus ambiciones se traducen en una proliferación de formas no convencionales de participación política, movimientos sociales y manifestaciones altamente organizadas, principalmente mediante redes sociales y medios tecnológicos, con agendas políticas claras e importantes niveles de participación, surgen a lo largo del país. Estos se activan frente a determinadas coyunturas políticas y son muchas veces liderados por jóvenes en medio de su desafección por la política tradicional y las pocas oportunidades por una participación formal. A pesar de este contexto de crisis partidaria y descontento político, existen jóvenes que deciden participar activamente en las estructuras políticas a través de partidos, que aún funcionan como espacios de formación y construcción de identidad. Las motivaciones de los jóvenes que buscan realizar cambios en el país a través de los partidos se ven obstaculizadas por las dificultades de acceder a cargos, tanto dentro del partido como en la estructura del Estado. El débil funcionamiento de las organizaciones partidarias peruanas genera que muchas veces quienes postulan a los cargos más visibles no son militantes, sino invitados con reconocimiento público con recursos materiales, quienes ayudan a atraer votos y al financiamiento de la campaña. Así, muchas veces, cuando un partido gana las elecciones, tiene poco control sobre la toma de decisiones. De igual manera, los canales internos de los partidos suelen ser informales y las oportunidades de ascenso se basan en contactos personales con dirigentes o líderes del partido. Esto último describe totalmente el Congreso que tenemos actualmente. Seguimos. Los jóvenes tienen muchos obstáculos para desarrollarse en política. Son un grupo que tiene alto interés por la vida política e iniciativa por participar, pero se enfrentan a estructuras que limitan sus oportunidades de hacer cambios. En las vías formales se encuentran con partidos que no solo tienen alto desprestigio social, lo que genera estigmas en quienes militan, sino también que ofrecen bajas oportunidades para que estos lleguen a cargos públicos. Los jóvenes postulantes usualmente son relegados a candidaturas con poca visibilidad y poca importancia en la toma de decisiones una vez electos. La militancia como un medio para llegar a puestos públicos, en especial para jóvenes que empiezan su vida política, no satisface las expectativas de este grupo social. Los partidos políticos tienen la posibilidad de reformarse para atender la importante demanda juvenil por participación y representación.
Las motivaciones de los jóvenes por participar e involucrarse en política deben ser amplificadas y bienvenidas por los partidos, no limitadas y obstaculizadas. Más allá de una oportunidad por capitalizar un grupo ciudadano que puede traducirse en votos, las organizaciones políticas deben encontrar en los jóvenes una manera de renovar las formas de hacer política, de introducir visiones y estrategias de las nuevas generaciones y de promover y expandir espacios de formación y decisión a sectores ciudadanos con poca voz. La participación juvenil verdadera debe entenderse como un compromiso con una sociedad más democrática. Y esto último de darle voz a los que no siempre son escuchados, no siempre se debe hacer solamente en elecciones cuando necesitan tu voto. Así que hay que ser conscientes de por quién votamos. Reflexionemos sobre lo leído. 1. Plantea el significado de las siguientes palabras según el contexto en el que se encuentran en la lectura. Continúa con el ejercicio. Elige otras 2 palabras y determina sus respectivos significados. Bien, tenemos palabras que no conoces. Antes, recordarles que no copien tal cual las respuestas, es solamente una base. Ustedes deben generar sus propias respuestas, si quieren, tomando en consideración esto. Ok, palabras que no conoces. Relevante. El significado sería que es algo con importancia, que significa algo para los jóvenes, si hablamos del contexto de la lectura. Minoría. Es un grupo reducido de personas que forman parte de un conjunto mayor, de un grupo mayor de personas, y que tienen características específicas que las diferencian del resto. Exclusión. Apartar. Dejar fuera o no permitir la participación de alguien o de un grupo. Ausentismo. La falta de asistencia a la no participación. Desafección. Desinterés, descontento o pérdida de confianza. Otras 2 palabras que agregaremos serán, por ejemplo, heterogéneo, que son cosas o elementos o partes distintas, diversas o variadas, no son iguales. Otra sería disparidad, que es una desigualdad, una desproporción. Ahora, 2. Seguramente en la exploración del texto has notado que la palabra democracia salta a la vista. ¿Qué significa para ti la democracia? Ya saben, tomen estas respuestas como una base para ustedes formular sus respuestas. Bien. La democracia es cuando todos tenemos derechos y libertades fundamentales, son esenciales, que se deberían respetar. En teoría se respetan. Y según la lectura, la democracia es la base para que haya justicia, paz y desarrollo en el Perú, y donde nuestras opiniones pueden expresarse libremente. En teoría, como dije. 3. Ahora que has realizado una primera exploración del texto, responde. Tenemos estas preguntas orientadoras. La primera es: ¿consideras que concuerda con tu observación inicial? Son las primeras preguntas que resolvimos. ¿Qué predicciones formulaste al inicio de la lectura? Al inicio dije que quizás la lectura trataba de incentivar participar en las elecciones y que era un texto dirigido a jóvenes. ¿Se confirmaron tus predicciones? En parte sí, porque está dirigido a jóvenes y también habla de participar en las elecciones. Ahora, la segunda. ¿Crees que el texto responde al propósito que te planteaste inicialmente? ¿Por qué? Ahí sería sí, en mi caso, porque explica la democracia y la importancia de participar en ella. ¿Se confirmaron tus predicciones? Creo que sí. Ahora realiza una lectura profunda del texto. Procura distinguir lo relevante, que son las ideas principales, de lo complementario, que son las ideas secundarias, para identificar la idea principal en un párrafo. Primero, cuento con las oraciones que se componen en el párrafo. En el primer párrafo, este es un ejemplo, identificamos 5 oraciones. Como las identificamos? Porque después de cada oración hay un punto final, en este caso un punto seguido, y aquí se identifican 5 oraciones. 2. Luego identifico la oración principal. Puedes ayudarte de las siguientes preguntas.
de quién o de qué trata el texto, que es lo más importante de lo tratado en el texto. Y si te haces estas preguntas en ese párrafo, vas a identificar que de quién o de qué trata el texto, y que es lo más importante, sería: para entender el rol que la juventud peruana juega en el escenario político es necesario primero definir a este grupo social. Por cada párrafo te vas a hacer esa misma pregunta y vas a identificar la oración principal. Ahora, analizo las otras oraciones e identifico su función como oraciones secundarias. En este caso, una vez que identificas las oraciones principales, ya no la vas a considerar y vas a trabajar con el resto de las oraciones. Y te vas a hacer las preguntas: ¿de qué me habla esa oración? ¿A quién se está refiriendo? Y ahora aplica la estrategia anterior para leer todos los párrafos del texto. Copia la oración principal de cada párrafo en el siguiente cuadro. Tenemos que en el primer párrafo, son 9, la oración principal sería: ya nos dieron en el ejemplo, para entender el rol que la juventud peruana juega en el escenario político es necesario primero definir a este grupo social. Ustedes que identificaron en la segunda. En mi caso, creo que la oración principal es: recordemos la importancia de la representación en los sistemas democráticos. Porque ya luego en ese párrafo nos van a hablar de eso. 3. En el Perú, estos problemas no son ajenos a la comunidad juvenil. 4. La OMPE reporta que la participación electoral juvenil muestra niveles particulares de ausentismo con relación al resto del padrón electoral. 5. Considerando que el padrón electoral se conforma por un 30% de jóvenes, esta disparidad de cifras es alarmante. 6. Es así como, a pesar de los intentos por su incorporación, los jóvenes continúan siendo relegados a espacios políticos de poca visibilidad y acceden a cargos con poca capacidad para la toma de decisiones. 7. La oración sería: las motivaciones de los jóvenes que buscan realizar cambios en el país a través de los partidos se ven obstaculizadas por las dificultades de acceder a cargos, tanto dentro del partido como en la estructura del Estado. 8. Los jóvenes tienen muchos obstáculos para desarrollarse en política. 9. Los partidos políticos tienen la posibilidad de reformarse para atender la importante demanda juvenil por participación y representación. Ahora pasemos al 5. A partir del cuadro anterior, elabora un resumen integrando todas las oraciones en un solo párrafo. Todas las 9 oraciones que tienes las vas a juntar en un solo párrafo. Usa conectores para que haya una secuencia lógica y cohesión. En este caso, juntando las oraciones, las 9 oraciones, este es el sentido que yo le he dado para formar ese párrafo. Necesariamente, no es que sea la única respuesta, porque puedes usar otros conectores, otros signos de puntuación para tratar y darle sentido a un nuevo párrafo. Por ejemplo, vamos a leerlo. Para entender el rol que la juventud peruana juega en el escenario político es necesario primero definir a este grupo social. En este sentido, es importante recordar la importancia de la representación en los sistemas democráticos. Sin embargo, en el Perú, estos problemas no son ajenos a la comunidad juvenil, ya que la OMPE reporta que la participación electoral juvenil muestra niveles particulares de ausentismo con respecto al resto del padrón electoral. Entonces, considerando que el padrón electoral se conforma por un 30% de jóvenes, esta disparidad de cifras es alarmante. Es así como, a pesar de los intentos por su incorporación, los jóvenes continúan siendo relegados a espacios políticos de poca visibilidad y acceden a cargos con poca capacidad para la toma de decisiones. Y como ya vamos llegando al final, le ponemos: para finalizar, las motivaciones de los jóvenes que buscan realizar cambios en el país a través de los partidos se ven obstaculizadas por las dificultades de acceder a cargos tanto dentro del partido como en la estructura del Estado, lo que reafirma que los jóvenes tienen muchos obstáculos para desarrollarse en política. Por todo ello, o en conclusión, los partidos políticos tienen la posibilidad de reformarse para atender la importante demanda juvenil
por participación y representación. Todo lo que estaba de otro color era el uso de conectores para poder darle sentido a este párrafo. 6. A partir de las imágenes de la lectura completa, vimos que teníamos 2 imágenes. En el caso de la primera, se van a describir la imagen. Lo que yo estoy considerando ahí es que veo un grupo de jóvenes, entre hombres y mujeres, que lucen un mismo polo y felices. ¿Por qué crees que se eligió esta imagen para acompañar el texto? Quizás porque refleja lo que se dice en esos párrafos, donde se habla de los jóvenes peruanos. En el caso de la imagen 2, veo un grupo de jóvenes reunidos que pertenecen a una misma organización porque al parecer están uniformados, usan el mismo polo. ¿Y por qué crees que se eligió esta imagen? Bueno, creo que muestra gráficamente lo que señala el texto sobre las organizaciones políticas y la importancia de la participación de jóvenes. Ahora 7. Los jóvenes tienen muchos obstáculos para desarrollarse en política. Son un grupo que tiene alto interés por la vida política e iniciativa por participar, pero se enfrentan a estructuras que limitan sus oportunidades de hacer cambios. ¿Cuáles serían esos obstáculos y estructuras de las que habla el texto? Responde. Bien, según el texto, creo que los obstáculos que se encuentran es que los jóvenes se enfrentan a estructuras que limitan sus oportunidades de hacer cambios. Otro obstáculo que encuentran sería el alto desprestigio social de los partidos políticos. Y con buena razón. Hay pocas oportunidades para que los jóvenes lleguen a cargos públicos. Muchas veces no es por una meritocracia. Otro obstáculo sería los partidos políticos peruanos tienen un débil funcionamiento y el ascenso a cargos a menudo se basan en contactos personales con dirigentes en lugar de una militancia. A veces quien ganan o a quien eligen como candidato es a alguien que ni siquiera es militante, sino un invitado. Y en lugar de elegir como candidato a alguna persona que ha estado militando por varios años. O quizás ya tiene un proyecto en mente, pero no lo eligen porque no tiene esa influencia o los medios que los partidos políticos están buscando. A ver, según el texto, ¿qué oportunidades habría? Que los jóvenes son un grupo con un alto interés por la vida política e iniciativa de participar. Otra es que los jóvenes han impulsado la proliferación de formas no convencionales de participación política como movimientos sociales y manifestaciones organizadas, a menudo a través de redes sociales. Otra oportunidad sería que hay jóvenes que deciden participar activamente en las estructuras políticas a través de partidos. Otra es que los partidos políticos tienen la posibilidad de reformarse, de cambiar para mejor y atender la importancia de la demanda juvenil por participación y representación. Y bueno, según tu experiencia, aquí ustedes podrían describir lo que ven en los noticieros, por ejemplo. Muchas veces siempre se habla de barbaridades que hacen en el Congreso y vemos que algunas de estas personas son jóvenes. A ver qué opinan, o quizás tienen algún familiar que milita en algún partido. Pueden consultar con esa persona qué obstáculos y oportunidades se encuentran para el caso de las personas jóvenes. 8. La OMPE reporta que la participación electoral juvenil muestra niveles particulares de ausentismo. ¿Cuáles crees que serían las causas y consecuencias del ausentismo juvenil en las elecciones? Asunto público sería el ausentismo electoral juvenil. Una posible causa sería problemas no resueltos en cuanto a la percepción juvenil, a lo que piensan los jóvenes sobre la democracia y la política. Otra causa podría ser los problemas sociales y económicos que afectan a la juventud y esta falta de oportunidades los lleva a perder interés en la política, porque piensan que todo va a seguir igual, llegar ahí no va a ser ningún cambio.
Otra causa podría ser un alto desprestigio social de los partidos políticos. Totalmente. Consecuencias. La exclusión de los jóvenes de la clase política, manifestada en gran parte por su ausentismo, podría generar este déficit democrático. Otra posible consecuencia sería la baja participación electoral juvenil, contribuye a que los jóvenes tengan un número muy reducido de ellos como candidatos y que logren ser electos al Congreso. Otra es que la proliferación de formas no convencionales de participación política. Ahora 9. ¿Piensas que es importante la participación de las personas jóvenes en la política y por qué? A ver, ya saben, las respuestas las toman como una base para ustedes generar sus propias respuestas. Si están de acuerdo con lo que pienso, con lo que yo plasmo en mi respuesta, no lo copien tal cual, sino pueden ustedes expresarlo con su propio lenguaje, su propia forma de redactar. En mi caso, yo creo que sí. Creo que la participación de los jóvenes en la política es fundamental. ¿Por qué? Los jóvenes representamos una gran parte de la población peruana y que tenemos problemas como falta de puestos de trabajo formales o simplemente no tenemos oportunidades de estudiar, ya sea una carrera universitaria o técnica. También hay una gran tasa de embarazos adolescentes todavía y es necesario hacer visibles estos problemas para poder darles solución y no tratar de ocultarlos diciendo que no, eso no le pueden enseñar en el colegio, eso es tarea de los papás. Y la verdad que a muchos papás a veces les da vergüenza hablar o tratar estos temas con sus hijos. Y bueno, y qué mejor que sean los mismos jóvenes quienes propongan estas soluciones. Debemos participar activamente en política, tener una opinión propia de acuerdo a lo que vemos en nuestra realidad. Ya les dije que ustedes, nosotros y yo podemos ser de diferentes regiones. Si hablamos en general, específicamente de esas regiones, lo pueden plasmar en esta respuesta. Pero acá estamos hablando en general del país. Y bueno, intentemos buscar agrupaciones políticas que reúnan a personas que piensan como nosotros y no unirnos solo porque nos ofrezcan un pago monetario o canastas, que si bien podríamos necesitarlas en ese momento, nos surge, pero hay que darnos cuenta que estaríamos traicionándonos a nosotros mismos y no lograríamos ese país democrático que queremos. Y bien, con esto terminamos las actividades de la ficha 1, texto 1. No olvides suscribirte y también dejar en comentarios qué otras posibles respuestas estás considerando colocar. Y bien, nos vemos en el siguiente video. Chao.